Pienso que si Borges hubiera escrito The Truman Show, habría una escena en la que Christoph volvería a su casa luego de haberse pasado todo el día dirigiendo la vida de Truman, se daría una ducha, se afeitaría y descubriría por pura casualidad que su vida también es parte de un show. Christoph encontraría cámaras en su casa y descubriría que la obra de teatro que él le dirige a Truman está adentro de otra obra de teatro más grande. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Truman cree que su vida le es propia, pero en realidad es una especie de sueño creado por un tal Christoph. Christoph también creería que su vida le es propia. Sería otro sueño creado por un tal Arthur Spence. Y así, el bucle continuaría como un infinito laberinto de espejos. En esta época, en la que a algunos trabajadores de las disciplinas artísticas nos preocupa el asunto de que la inteligencia artificial haga arte, un arte mejor, más refinado, un arte más barato de producir incluso, y que con eso desplace completamente a las producciones humanas, entonces esta es una gran época para preguntarme sobre esto. ¿Qué es el arte? De entrada, hablar de arte es complejo, y diferenciar arte de no arte es una tarea para alguien que no tiene algo que perder con ello, al asumir una potestad que nadie le pidió que asuma y que tiene menos probabilidades de esclarecer al público que de inquietarlo, despertar en los artistas posturas defensivas o instalar la pregunta de ¿y a este tipo qué le pasa? Bastante a menudo encuentro dos tipos de personas, a las cuales envidio sanamente porque ostentan haberse ganado el título de artistas. Se dedican a juzgar, lo cual no me parece mal, qué es arte y qué no es arte, cuál es buen arte y cuál es una mala obra. Los primeros suelen determinar la naturaleza de una obra artística con criterios que me resultan poco metódicos, no van mucho más allá de bocetar una opinión y como esa opinión es expresada en un tono seguro y contundente, toma apariencia de verdad irrefutable a la que uno debe creer y aceptar ciegamente. Los segundos son un poco más técnicos y menos volados y definen si algo es arte en base a lo novedosa que sea la obra, a lo trabajosa que sea de realizar o a si la acompaña una narrativa profunda. Pero el problema que encuentro en el argumento de los segundos es que vuelven a instalar una fórmula prefabricada de conductas a seguir para hacer arte. Y eso es un problema. Sí, porque a esa fórmula también puedo convertirla en un prompt y dársela a la IA. Entonces, ¿ya está? ¿Aceptamos dócilmente que la IA hace arte? It did turn out to be, well, at least I feel now it's one of my best paintings. It has, well, it's very rich. It has all of the composition. It's very complicated composition. And then I also used the sides with I don't know that you can see that, but there's orange on the one side, and then the other side is very active visually. And even the top, but which we can only see the front part of that. Uno de mis objetivos con este video es generarme un criterio, no una opinión, con el cual medir y diferenciar claramente cuándo lo que hago es arte y cuándo es una mera producción. Algunos dirían, bueno, es que algo sea arte o no, es subjetivo. Pero si voy por ese carril de pensamiento, este video no tendría razón de existir. Y una de las preguntas más importantes para mí en este momento quedaría vedada detrás del superficial comodín que dice que, bueno, el arte es subjetivo. A mí me parece que esto sí es arte, entonces lo es, al mismo tiempo que a vos puede parecerte que no es arte, entonces no lo es. Pero el arte no puede ser reducido a una opinión, ni tampoco parecerse al gato de Schrödinger, donde es y no es al mismo tiempo. Y sobre todo, que algo tenga carácter subjetivo no significa que no haya criterios concretos para establecer que algo sea o no. Un ejemplo de esto es que, para un judío, el Majábharata no es un texto sagrado. Para un hindú, la Torá tampoco es un texto sagrado. Sin embargo, ambos son textos sagrados. Es decir, hasta cierto nivel depende de la subjetividad. Pero profundizando un poquito más, hay criterios que marcan que ambos libros, más allá de subjetividades, son libros sagrados. Un libro sagrado es sagrado, y son sagradas
no solo sus palabras, sino las letras con que fue escritas. Y eso quiere decir que una inteligencia infinita ha condescendido a la tarea humana de redactar un libro. Y en ese libro nada puede ser casual. En toda escritura humana hay algo casual. La Biblia ha sido estudiada de ese modo. Se dice, por ejemplo, que empieza con la letra Beth, con la letra B, Bereshit bara Elohim. ¿Por qué? Dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. ¿Por qué empieza con la B? Porque la B es la letra inicial, según me dicen en hebreo, deben decir lo mismo que es en español. Y el texto no podía empezar con una letra que correspondiera a una maldición. Y todo esto forma con una criptografía y todo puede ser descifrado y los resultados de esa criptografía son atendibles, ya que tienen que haber sido previstos por la inteligencia de Dios, que es infinita. ¿Puedo, de la misma manera, arribar a ciertos criterios que me permitan determinar si algo es arte o es no arte? ¿Acaso una pintura se vuelve una obra de arte cuando es bella, cuando es disruptiva, cuando está hecha con técnica perfecta, cuando se vuelve famosa, cuando gana reconocimiento de parte de los críticos, cuando se exhibe en un museo? ¿Es el precio de una obra lo que marca que sea arte? ¿Es más arte esto que esto? En Las ruinas circulares, Borges le da vida a un hombre, a una especie de mago. El mago dedica años enteros solo a una tarea: soñar. Se pasa los días durmiendo e intentando soñar a un hombre. Lo quiere soñar con tanta intensidad, con tanto deseo, que logre traerlo a la realidad. A lo largo del cuento, vemos al mago atravesar toda una serie de desafíos y procesos, y finalmente lo consigue. Le da vida a ese proyecto de hombre. Sin embargo, un par de líneas más tarde, el cuento termina con el mago dándose cuenta de que él también ha sido soñado por otro antes. Es parte de la lógica pensar que si el cuento continuaría, entonces en algún momento la creación del mago, ese hombre soñado, se propondría un proyecto, un objetivo que creería propio: soñar a un hombre con tanta intensidad que logre imponerlo a la realidad. Con el tiempo lo lograría y ese hombre soñado, a su vez, en algún momento se propondría el objetivo de soñar a otro hombre. Y el bucle se repetiría infinitamente. Cada vez que leo Las ruinas circulares me pregunto, ¿cuántas veces se habrá repetido esa misma escena que Borges escribe? ¿Cuántas veces el mago habrá llegado de noche a la costa? ¿Cuántas veces se habrá refugiado en aquellas ruinas? ¿Cuántos magos, cuántas veces habrán soñado a cuántos proyectos de hombre? ¿Cuántos magos se habrán dado cuenta de que ellos también son el producto de otros soñadores que vinieron antes? ¿Será ese el mago número 1.000.000 creando al hombre número 1.000.001? Y sobre todo, ¿alguno romperá el bucle? ¿Algún hombre creará algo por fuera del guión soñado? Christoph, let me ask you, why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. ¿Podría Truman, entonces, hacer arte desde dentro del show, del sueño, de la burbuja ficticia en la que lo metieron? ¿No será que su única obra de arte en toda la película es este momento? Give me some lightning. Again. Hit him again. Was nothing real. You were real. That's what made you so good to watch.
case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Según la mitología hindú, el universo es un sueño creado por el dios Brahma. Y como soy menos religioso que aspirante al título de artista, me pregunto, ¿y si el dios me soñó para que cree algo más allá del guión de mi sueño? ¿Y si mis aspiraciones, miedos, deseos, ideas no son más que parte del guión del sueño? ¿Y si este sueño no es más que la combinación de líneas de texto que mis ancestros, la cultura, la época y la sociedad escribieron para mí? ¿Y si mis producciones creativas solo se vuelven arte si las uso para crear algo que esté más allá del guión del show al que llamo vida? Paul Schrader, el escritor de Taxi Driver, enseña a sus estudiantes sobre qué hace él para realizar sus procesos creativos. You begin with yourself. You are the raw material. Él dice, escribí el problema personal más grande que tengas y pregúntate por una metáfora que ejemplifique bien ese problema. Una metáfora que lo traslade a un escenario con formas y personajes distintos, pero con la misma esencia estructural. Una metáfora que convierte ese problema en una pieza creativa nueva. En base a eso, construí la trama y el giro, la resolución. Eso hizo Paul con Taxi Driver. Él era el que estaba solo, quebrado y desconectado del mundo. Y de eso armó una metáfora. Un hombre en un taxi que, aunque está rodeado de gente todo el tiempo, está completamente solo, viendo la realidad a través de un parabrisas. Tanto en sánscrito como en griego y en latín, la etimología de arte nos remite, entre otras cosas, a la palabra herramienta. Que le llamemos herramienta, entonces, implica que el arte sí tiene un propósito, un fin, una utilidad. Es decir, si es arte, no es un pasatiempo sin sentido. Pero, si a lo que estoy creando no lo uso como herramienta para disolver un límite personal, un límite de guión, un vacío de guión o una imposibilidad que le instaló el guión del sueño a mi vida, entonces no es arte. Puede ser una producción creativa, pero no es arte. Si a lo que estoy creando no lo uso en dirección a atravesar un miedo, una duda, un no puedo, entonces seré una inteligencia más, humana o artificial, lo mismo da, creando cosas. ¿Cuánto tiempo faltará para que Netflix publique una película 100% hecha por inteligencia artificial? Y no me refiero a una película en la que un humano usa a una inteligencia artificial para guionarla, filmarla y editarla. Me refiero a alguien que programe a una IA con más capacidades creativas y que esa IA decida crear a otras IAs. Una que sea guionista, otra que produzca imagen, otra que produzca voces realistas y otra que escriba emails a los productores de Netflix y consiga venderles el guión. Una especie de golem cuya instrucción, cuyo prompt que un hombre le haya dado sea construir otros golems, escribirles sus instrucciones y darles vida. Si quiero pensar que estoy compitiendo contra la IA, entonces la batalla productiva está perdida. La inteligencia artificial produce más cosas, más rápido y con menos recursos que yo. La IA puede crear imágenes, videos, canciones, pero no arte. No puede ir más allá del prompt. Pienso que, del mismo modo, una inteligencia humana puede crear 1001 imágenes, pinturas o canciones, y que nada de eso sea arte, si eso nunca es usado con el fin de disolver un problema personal del artista, una parte del guión, del show, del sueño, de la vida de ese artista. Entonces, si de que mi producción sea artística o no depende ni del reconocimiento, ni de la crítica, ni de la fama o el dinero que otro pueda darme. Pensando en quién, como artista, hago arte. I've always felt that I make films for audiences. I mean, I really don't make them for myself. I don't ever do that. I only make it for me. I've always made my movies for me anyway, all right? I make them for me and everybody else is invited.